Bueno, ya vimos entonces dentro de las teorías de los rasgos, vimos a Allport, vimos a Cattell con su modelo de 16 factores y vimos a Einsek con su modelo trifactorial, ¿cierto?, de 3 factores. Y ahora para terminar con la materia vamos a ver el modelo de los 5 factores, ¿ya? Que es el que tiene mayor acumulación de evidencia, por lo tanto es el que actualmente más se utiliza, el que está más validado, porque en general los análisis factoriales no replicaban el modelo de 16 factores de Cattell ni el de 3 factores de Einsek. Ya, de hecho, el mismo Einsek trabajó con Macrae y Costa en este nuevo modelo porque insistentemente los análisis factoriales seguían arrojando que hay 5 factores a la base de la personalidad. Ya, distintos autores, de hecho, les arrojaba 5 factores el análisis factorial. Ya, ahora, no hay 100% de acuerdo en cuáles son esos 5 factores. Ya, este modelo de los Big Five o de los 5 grandes es el que tiene mayor aceptación en general dentro del área de la psicología de la personalidad. Ya, este modelo entonces plantea, como lo dice su nombre, que existen 5 grandes factores ya, que están a la base de nuestra personalidad. Como son factores, ¿cierto? Son como rasgos, digamos, de orden superior, que dentro de cada uno de esos factores incluye otro tipo de rasgos, ¿ya? Más secundarios o más de orden más inferior que componen cada uno de estos factores, ¿ya? ¿Cuáles son estos 5? Primero, bueno, no hay un orden, ¿ya? Se los presento en este orden, pero en los textos y en todos lados lo van a encontrar en cualquier orden porque no es que tengan, obviamente, un orden planificado, ¿ya? El primero que les nombro acá es la apertura a la experiencia. Ya los vamos a ir viendo cada uno con calma. Ya, esto obviamente están creados en inglés, por lo tanto en inglés de estos se conocen con la sigla Ocean, ya, que de hecho en el video el doctor Little lo nombra, ya, porque claro, la apertura a la experiencia en inglés es openness, ya. El otro factor es conciencia, ¿ya? Porque en inglés es consciousness, ¿ya? Pero aquí en español la palabra conciencia no lo usamos mucho para referirnos a lo que quiere decir este factor. Entonces también aquí en castellano se conoce como responsabilidad y de hecho en el texto de Carver y Thayer aparece también como escrupulosidad. Anoten los 3 nombres de cada factor para que no se confundan, ¿ya? Y si de repente se los nombran como responsabilidad o como escrupulosidad o como conciencia, sepan que se trata del mismo factor, ¿ya? Como están creados en inglés, había un poco de dificultad para llegar a un acuerdo en qué palabra se va a utilizar en español o en castellano, ¿ya? Pero claro, la traducción exacta del inglés sería conciencia, pero no aclara mucho esa palabra, por eso se usa escrupulosidad o responsabilidad. El tercero es extroversión, ¿ya? Que ese no tiene más nombre, ¿cierto? Extroversión, claro, uno podría pensar sociabilidad, qué sé yo, pero con eso ya es suficiente, todos entendemos. El cuarto factor en inglés es agreeableness, no gustan así, ¿ya? Entonces, esa es la A de la sigla Ocean. Pero al español se ha traducido como afabilidad o como amabilidad, que yo creo que es la palabra que más a nosotros nos hace sentido porque es la que más usamos, no usamos mucho la palabra afable o afabilidad, y también de hecho en algunos textos la pueden encontrar como agradabilidad, ahí sería como la traducción más exacta del inglés, pero que tampoco es una palabra que en castellano usemos demasiado. ¿Ya? Y el último factor es neuroticismo o estabilidad emocional. ¿Ya? Acuérdense que estos factores también se plantean, como lo vieron en el cuestionario óperas, como en un continuo, ¿cierto? Desde un extremo hasta otro, y yo me muevo con mis puntajes en uno extremo u otro. Entonces, ¿de qué trata este modelo de los 5 factores? La extroversión ya la conocemos, ¿cierto? Y sabemos que tiene que ver con ser asertivo, con expresar los impulsos, con dominar y sentir seguridad en las situaciones sociales o al estar con otras personas, y en general son personas sociables. La agradabilidad o afabilidad o amabilidad, anoten siempre los 3 nombres para que no se confundan después, tiene que ver con personas que se adaptan muy fácilmente a los demás, que aceptan más bien dócilmente o que agachan el moño con facilidad frente a los otros, que tienden mucho a proteger a los demás, ¿ya? Incluso poniendo de repente las necesidades de otros por sobre las de ellos. Son personas que en general son muy protectoras, que dan a los demás mucho apoyo emocional y que son cordiales, ¿ya? En el otro extremo de la agradabilidad estaría la hostilidad, ¿ya? La escrupulosidad, por su parte, o conciencia o responsabilidad, tiene que ver con personas que son muy buenas para planear, que son persistentes, que terminan lo que empiezan, que se esfuerzan en lograr sus metas, que tienen una alta voluntad de logro, voluntad de conseguir resultados, ¿ya? Que son súper organizados, planificados, puntuales, ¿ya?
Por su parte, el neuroticismo o emocionalidad tiene que ver con la experiencia que sufren las personas de ansiedad. Ya lo habíamos visto con Eysenck, ¿cierto? Personas que son muy reactivas a las situaciones principalmente difíciles, ya que son muy emocionales, que pueden caer en pensamientos irracionales, que están tensos, ansiosos, en gran parte de su vida. ¿Ya? Y finalmente la apertura a la experiencia tiene que ver justamente como su nombre lo dice, con el gusto también por experiencias nuevas, ojalá. Son personas que son intelectualmente imaginativas, lógicas, creativas. ¿Ya? Entonces, como sabemos que estos 5 factores se evalúan a través de cuestionarios que nos ubican con un puntaje, en el cual yo puedo tener un puntaje alto o bajo, ¿ya? Cada uno de estos rasgos, entonces, nos va a definir en función de si yo tengo puntuación alta o baja. Entonces, ¿cómo son las personas que puntúan alto en extroversión? Si yo puntué alto en extroversión, quiere decir que soy muy extrovertido. Por lo tanto, soy sociable, activo, bueno para hablar, brillante, dicen incluso, optimista, que les guste la diversión, que son personas entretenidas, afectuosas, cariñosas con los demás, que expresan sus impulsos de manera más bien directa. ¿Ya? En cambio, si yo obtengo una puntuación baja en extroversión, ¿ya? Quiere decir que yo tiendo más bien entonces a la introversión, que soy poco extrovertido. Por lo tanto, ¿cómo soy? Soy reservado, sobrio, un poquito más bien retraído, me dedico más al trabajo que a las relaciones, ¿cierto? Si lo pensamos en el entorno laboral, soy más bien tímido, no necesariamente tengo que cumplir con todo esto, sino que son los rasgos que tienden a verse en las personas que puntúan bajo, en este rasgo más de orden superior o factor que es la extroversión, ¿ya? Y son personas en general tranquilas. Ya en el video del Dr. Little aclara súper bien las diferencias entre extrovertidos e introvertidos, así que ahí también le pueden reforzar más este factor. Con respecto a la amabilidad o afabilidad, si yo puntúo alto en este factor o en este rasgo superior, quiere decir que yo tiendo a tener estos otros rasgos, a ser bondadoso, generoso, confiado, muy servicial con los demás, ya indulgente, de repente perdono fácil, le dejo pasar cosas a los demás, un poco crédulo a veces, un poco ingenuo, ya no tiendo a cuestionar demasiado lo que me dicen y soy también sincero con los otros. En cambio, les pasó a algunos de ustedes que estaban como un poco sorprendidos de que habían puntuado bajo en amabilidad, ya no necesariamente tienen que tener todas estas cosas, ¿ya? Pero estos son como los extremos, o sea, si yo puntúo alto o si puntúo muy bajo. Entonces, si yo puntúo muy bajo en agradabilidad o afabilidad, quiere decir que yo tengo cierta tendencia a tener estos rasgos en mí, a ser un poco cínico a veces, a ser grosero con los demás, ya a no ser demasiado cuidadoso en cómo yo me expreso, en las cosas que les digo a los otros, a ser, en vez de muy confiado, a ser todo lo contrario, ser más bien suspicaz, desconfiado. No especialmente cooperativo, son personas que tienden a vengarse cuando les hacen algo, ya no dejan pasar las cosas, sino que más bien se van a vengar, ojalá. Pueden caer en ser un poco manipuladores y también son irritables. Ya, si pensamos, por ejemplo, en el trabajo, en una persona que va a necesitar trabajar con otros, ya, una secretaria, una persona que está en un centro de llamados, que está en atención a público, ¿cómo voy a buscar yo que sean? Que lo busco, de hecho, cuando yo hago selección de personal. Voy a buscar que ojalá puntúen más bien alto en extroversión y en agradabilidad, porque también qué mal lo va a pasar una persona súper introvertida y que puntúa bastante bajo en amabilidad, teniendo que lidiar con gente todo el día, dando información, tratando con gente a veces enojada, que no viene de muy buena manera. Lo va a pasar pésimo la persona y no lo va a hacer bien tampoco en su trabajo. Pero para otros trabajos que necesito que la persona sea más introvertida, hay algunos que eso es bueno. Ya no sé, un analista de riesgo, que tiene que estar súper concentrado, que no trabaja mucho con otros, que tiene que analizar un montón de información al mismo tiempo, tener en cuenta distintas fuentes de información, tomar decisiones. Me podría venir bien que fuera introvertido y quizás no me afecta tanto si tiende un poquito a tener puntaje bajo en agradabilidad, ¿ya? Entonces, no, nada es bueno o malo per se, sino que va a depender también de la situación a la que nos enfrentemos. Y ya para ir terminando entonces, el rasgo de conciencia o responsabilidad, que tiene que ver con ser organizado, perseverante, motivado, si yo puntúo alto en ese rasgo, quiere decir que lo tengo bien desarrollado en mí. Es decir, que soy súper organizado, muy confiable, si me piden algo la otra persona puede estar segura de que yo voy a cumplir, trabajador, súper puntual, muy limpio,
ordenado, ambicioso. En cambio, si yo puntúo bajo en este factor o en este rasgo superior que es la conciencia o responsabilidad, quiere decir que en general yo voy más bien como una hoja al viento, que no tengo demasiado propósito, que no planifico mucho hacia adelante, que no se puede confiar tanto en mí porque muchas veces no termino lo que empiezo, que soy un poquito flojo, súper relajado, que probablemente son personas que hacen las cosas a última hora, que no planifican demasiado, que tienen poca fuerza de voluntad, que a la más mínima tentación van a dejar de lado quizás lo que están haciendo, el trabajo, y se van a ir a hacer otra cosa, ¿ya? Y que son muy hedonistas, les gusta disfrutar de la vida, de la conversa, de los placeres de la vida. Y que eso quizás prima por sobre el trabajar, ¿ya? Por otro lado, de hecho, bueno, en el video del doctor Little, el doctor dice que, el profesor doctor, dice que signos como de éxito en la vida pueden ser la extroversión, y esto también la apertura a la experiencia. De hecho, dice él, como signos como de éxito, la apertura a la experiencia y la conciencia, la responsabilidad. Pero decía que ambos pueden alcanzar el éxito de distintas maneras. Uno siendo súper creativo, qué sé yo, y otro siendo súper organizado y planificado. Ya el neuroticismo, por su parte, que es el cuarto factor que estamos revisando acá, si yo puntúo alto, es que soy muy neurótico, muy emocional, muy reactivo, ¿ya? Es decir, tengo ciertos rasgos como los que aparecen aquí: preocupación, nerviosismo, soy muy emotivo, tiendo más bien a ser inseguro, ¿ya? Deficiente, porque me pongo tan nervioso, tan ansioso, tan tenso frente a las situaciones que puedan ser un poco más exigentes, que al final me cuesta más. Y puedo caer en errores, demorarme demasiado, entonces llego a ser incluso deficiente. Y también son personas que tienden a ser hipocondríacas. No necesariamente, acuérdense, tengo que tener todo esto, ¿ya? Yo soy más bien neurótica, por ejemplo, pero a pesar de eso, no soy deficiente, generalmente logro sacar todas mis tareas bien y tampoco tengo ningún rasgo de hipocondría. Pero todo lo demás sí, absolutamente, ¿ya? En cambio, las personas que puntúan bajo el neuroticismo son personas más bien estables, que se toman todo con andina, que se toman las cosas con calma, que algunas cosas les resbalan, que son calmados, relajados, no especialmente emotivos, ¿ya? Yo lloro con todo, o sea, puedo llorar con un comercial de la tele, ¿ya? Con cualquier cosa que uno pueda llorar, yo lloro. En cambio, las personas que puntúan bajo no son así de emotivas, no tienden a llorar con facilidad, no se emocionan fácilmente, son más bien fuertes, seguras y pueden ser incluso un poco presumidos. Y finalmente, la apertura a la experiencia, ¿ya? Los que puntúan alto en este rasgo o factor son curiosos, de muchos intereses variados, les interesan muchas cosas en la vida, son creativos, originales, imaginativos y no especialmente tradicionales, por lo tanto. En cambio, los que puntúan bajo son muy cuadraditos, súper convencionales, súper apegados a las normas, con los pies muy en la tierra, realistas absolutamente, tienen pocos intereses que concentran su preocupación, ya no son especialmente artísticos ni les interesa el mundo artístico y son un poco más bien retraídos, ¿ya? Esos entonces son los 5 grandes que ustedes ya conocieron en el test Ópera, ya se evalúan a partir de distintos cuestionarios que hay, como el NeoPi, el Big Five, el mismo Ópera que ustedes contestaron, ya. Si pensamos con cuáles coincide con el de Einstein, piensen con cuáles factores o rasgos que planteaba Einstein coincide el modelo de los 5 grandes factores. Se los dejo para que lo piensen, ¿ya? Y eso por esta última cápsula. Esto es lo último que entra entonces en la prueba, ¿ya? Igual denle, por supuesto, una revisión a sus clases, a sus PowerPoint, porque algunos que me voy saltando, pero en general lo que yo abordo en las cápsulas es lo que es más importante y lo que obviamente entra en su prueba.